Buenos días, estimados alumnos, profesores e invitado presente. Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje para explorar sobre un tema a partir de sus humildes inicios hasta su omnipresencia en nuestra vida cotidiana. Permítame presentarme. Soy Alonso Ferrer, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, y junto a mi compañera Priscila Cárcamo, también estudiante de Ingeniería Civil Industrial, les guiaremos a través de esta charla sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido una idea perseguida por la humanidad durante siglos, pero su desarrollo formal como una disciplina científica comenzó en la década de 1950, con la histórica conferencia de Dartmouth en 1956. Allí, pioneros como John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon establecieron el término inteligencia artificial, marcando el nacimiento oficial de un campo que prometía máquinas capaces de pensar y actuar como humanos. A lo largo de las décadas siguientes, la investigación en IA experimentó altibajos. En los años 60 y 70, vimos los primeros avances significativos con programas capaces de resolver problemas de lógica y jugar ajedrez. Sin embargo, el progreso fue desigual, debido a limitaciones técnicas y conceptuales. La década de 1980 trajo un resurgimiento del interés por la IA, especialmente con el desarrollo de sistemas expertos que emulaban el razonamiento humano en campos especializados como la medicina y la ingeniería. A pesar de estos avances, el verdadero potencial de la IA tardó en manifestarse hasta el siglo XXI. En los últimos años, hemos sido testigos de un renacimiento de la inteligencia artificial, impulsado por la explosión de datos y el aumento exponencial en la capacidad de procesamiento. Tecnologías como el aprendizaje profundo y las redes neuronales convolucionales han permitido avances sin precedentes en áreas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. Los impactos de la IA en nuestra sociedad y economía son enormes y multifacéticos. En el ámbito de la salud, la IA está siendo utilizada para diagnosticar enfermedades con mayor precisión, personalizar tratamientos y acelerar la investigación médica. En la industria, la manufactura está cambiando con la automatización y la optimización de procesos, lo que reduce costos y mejora la eficiencia. La inteligencia artificial está impulsando la innovación y generando nuevas oportunidades de empleo en campos emergentes como el desarrollo de software y la ciencia de datos. No obstante, también presenta desafíos, como la necesidad de abordar cuestiones éticas y sociales, incluyendo la equidad en el acceso y el uso de estas tecnologías. La inteligencia artificial se encuentra actualmente en todas las partes, dentro de nuestros teléfonos inteligentes hasta nuestros hogares. Nos acompaña en prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas, redefiniendo cómo interactuamos con la tecnología y entre nosotros. A medida que continuamos con nuestra charla en el día de hoy, exploraremos cómo la inteligencia artificial ha moldeado nuestro presente y veremos hacia dónde nos llevará en el futuro. Me gustaría invitar a mi compañera Priscila Cárcamo para que demos inicio de esta charla. Gracias por su atención. Buenos días a todos. El día de hoy tenemos presente al doctor Jacinto Dávila, el cual es un distinguido académico y profesional especializado en lógica e inteligencia artificial. Comenzó su formación académica en Venezuela, donde obtuvo el título de ingeniero de sistemas en la Universidad de los Andes en 1991. Para 1993 había completado una maestría en ciencias en fundamentos de la tecnología de la información avanzada en el Imperial College de Londres, Reino Unido. Además, obtuvo su doctorado en filosofía en lógica e inteligencia artificial en el mismo prestigioso instituto en 1997. El doctor Dávila se jubiló en 2017 como profesor titular en la Universidad de los Andes, donde dejó un significativo legado al cooperar en la creación de un programa de posgrado en modelado y simulación, así como en el desarrollo de un sistema de educación a distancia en computación. Durante su tiempo en la ULA, se mantuvo activo como docente e investigador, supervisando 18 tesis de pregrado, 15 de maestría y 5 doctorales, contribuyendo significativamente al crecimiento académico de sus estudiantes. Además de su labor académica, el doctor Davila lideró el proyecto de servicio comunitario Ulanux Ulenix y participó activamente en el grupo de investigación local de ingeniería lingüística y en la comunidad de aprendizaje sobre servicios públicos en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida.
Su compromiso con la educación y la investigación lo llevó a ser mentor de alumni en Imperial College y a servir como editor asociado para el Directory of Open Access Journals desde 2016 hasta su retiro. En su trayectoria profesional también se desempeñó como director ejecutivo de Fundacit Mérida, una agencia pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela, entre 2008 y 2010. A su vez, fue miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional de Tecnologías de Información, CONATI, entre 2015 y 2016. Tras su jubilación, el Dr. Dávila ha trabajado como consultor freelance apoyado a organizaciones como Sistematizarse y EBUPAM y ha emprendido con contratos lógicos CIA, desarrollando Logical English como parte del spin-off de Logical Contracts. Ha sido consultor en investigación de procesamientos de lenguaje natural para el proyecto Diagonet y ha trabajado con Axiome Partners y IA Nexus. El Dr. Dávila ha demostrado una dedicación constante a la educación e investigación y el desarrollo de tecnologías, contribuyendo de manera significativa a la comunidad académica y profesional, tanto a nivel nacional como internacional. Le damos una grata bienvenida con un fuerte aplauso al Dr. Jacinto Dávila. Saludos, buenos días. ¿Me oyen, verdad? Sí, la escuchamos. Gracias, Priscila. Gracias a ti, Alonso, por la introducción muy generosa. Eh, ¿Puedo proseguir con... Sí, ¿sí? Bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder interactuar con ustedes. Saludar al profesor Alejandro Ochoa, eh, con quien nos une una gran amistad y además muchos intereses en común acerca del tema y de cómo criticar eh, este abordaje que hacemos en Latinoamérica de la inteligencia artificial en nuestro contexto. Vamos a hacer un recorrido muy general de nuestra propuesta en ese contexto, en el contexto de qué es la inteligencia artificial, de dónde proviene y, por supuesto, lo que todos queremos saber, hacia dónde va. El recorrido es general, no hay demasiado detalle técnico acá, aunque por supuesto cada una de estas ideas tiene detrás un correlato técnico enorme y además sumamente diverso. Y lo que hemos hecho es tratar de dejar algunos enlaces que ustedes pueden rastrear posteriormente para abundar en detalles, por supuesto. Y seguiremos a la orden de cualquier eh, eh, duda o comentario o lo que quieran interactuar con nosotros acerca de estos temas que nos ocupan regularmente. La charla, el contenido es parte de un esfuerzo que estamos haciendo para preparar eh, talleres que tengan que ver con la inteligencia artificial y con las variantes que nosotros proponemos deberíamos desarrollar localmente en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Eh, pero por supuesto lo que nos ocupa primero es el origen, que lo resumía Priscila en su, Alonso creo en su presentación, el origen de la inteligencia artificial. De dónde proviene es el término, la frase inteligencia artificial fue acuñada, como decían ellos, a mediados del siglo pasado en esa conferencia en Dartmouth que reunió a un grupo de expertos de fundamentalmente el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que se plantearon la posibilidad de eh, discutir qué es, definir qué es y crear un programa de investigación conjunto. Por supuesto, entre universidades en Estados Unidos, en ese momento, eh, todos ellos eran activos en el campo, en distintos campos, y eso ya nos da una idea de que la intención era multidisciplinaria, no era un solo grupo de expertos en el mismo departamento, sino distribuidos en distintas disciplinas, que tenían en común esta preocupación por qué es lo inteligente y qué tan instrumentable resulte la inteligencia.
en el sentido de poderla convertir en un dispositivo. Y aquí está la referencia inicial de la tomada de la minuta que está ahí en ese enlace al que ustedes tienen acceso, de la minuta creada por el profesor John McCarthy él mismo y publicada por él mismo antes de mudarse al MIT él también, y además, bueno, él ya se nos fue, estuvo con nosotros un largo tiempo, un reconocido contribuyente de toda la disciplina y de las bases fundacionales de la inteligencia artificial. Era un lógico matemático y, por supuesto, en ese caso, particularmente interesado en el nivel simbólico, el nivel de la conexión entre inteligencia y lenguaje, lenguajes humanos, lenguajes formales en su caso además. Él mismo es o fue el proponente de un lenguaje de programación que terminó siendo sumamente significativo para la computación y la ingeniería arquitectónica. Es Lisp, el lenguaje que él es ayudó a diseñar, se convirtió luego en el lenguaje de desarrollo de AutoCAD, este sistema para gestión para diseño arquitectónico que ustedes deben haber escuchado mencionar. Es una empresa, Autodesk, la dueña ahora del concepto y todo el sistema, y se sigue desarrollando, aunque por supuesto ha variado y hay una diversidad de plataformas por debajo. Pero esencialmente ese lenguaje abrió la puerta a la posibilidad de la manipulación simbólica de modelos estructurales, que no es fácil de hacer cuando solamente contamos con la manipulación numérica. Se puede hacer de otra manera, pero resultaba más fácil el desarrollo con un sistema de más alto nivel. Ese es el punto del Lisp. Pero quizás el corazón de la idea que nos interesa resumir es lo que aparece abajo en la cita. Todo aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser tan precisamente descrito que se puede construir una máquina para simularlo. Y esa premisa, propuesta conceptual, esa conjetura, ha probado ser sumamente exitosa. Pues efectivamente, ha sido posible gracias a descripciones formales, precisas, de algún concepto o de algún proceso inteligente, terminar con una máquina que pueda hacer algo similar, muy cercano a lo que describe el procedimiento. Al punto, por ejemplo, de que tenemos descripciones precisas de lo que significa aprender, que terminan creando sistemas que de hecho aprenden en términos que los humanos estamos dispuestos a aceptar como aprendizajes y como expresiones de que la máquina aprendió, capturó, asimiló alguna idea que ahora puede usar para resolver algún problema. Siempre en contextos acotados, siempre con limitaciones, siempre son modelos que se agotan en algún punto, pero no obstante, se nota que el concepto funciona. Si logramos describir con cuidado qué es lo que se debe hacer para ser inteligente en cierto contexto, en cierto espacio, en cierto proceso, podríamos terminar con una máquina que lo haga. Y ese ha sido el principio, no solamente detrás de la inteligencia artificial, sino detrás de la computación, de la automatización, con buenas y malas consecuencias, por supuesto, porque significa que la máquina podría o puede, de hecho lo ha hecho, reemplazar humanos haciendo ciertas tareas que han podido ser precisamente descritas. Entonces, nuestra intención era rescatar este fragmento para usarlo después en la comparación de qué cosas son instrumentables en inteligencia artificial y qué clase de inteligencia artificial o desarrollo de inteligencia se puede hacer usando o involucrando los computadores en el proceso. Y a nosotros nos parece que hay dos vertientes fundamentales en ese proceso y que vamos a tratar de enfatizar, y esa es la propuesta central de esta presentación. Una de ellas parece que es fundamental si queremos que el proceso continúe con los mayores beneficios para los seres humanos involucrados.
Esa es nuestra intención, porque el otro lado del proceso, que también va a continuar, y quizás el que se le ve más perspectiva en este momento por la cobertura mediática, podía terminar en una serie de soluciones que no necesariamente significan aumentar el beneficio a las poblaciones, a las grandes poblaciones, sobre todo en todo el globo terráqueo, sino que van a ser beneficios más puntuales, probablemente circunscritos a ciertas eh, regiones y a ciertos centros de poder, centros urbanos probablemente. Y entonces, pero antes de eso, hace un par de semanas pude atender una presentación en la que el profesor Noam Chomsky, también del MIT, por cierto, otra celebridad eh, en el campo de la lingüística, participaba y llamaba la atención sobre el hecho de que siempre asociamos inteligencia artificial con John McCarthy, con este grupo en Dartmouth, en el MIT, además en su misma universidad, y se nos olvida referirnos a quizás el referente conceptual, el referente semántico, se podría decir, fundamental de la inteligencia artificial, que ya para entonces era un personaje famoso y que no participó en esta reunión, era muy joven todavía para reunirse con este grupo de expertos, me parece, pero ya él mismo era famoso por su lado en otra parte del mundo y por otros logros fundamentales. Uno de esos, el haber rescatado a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esa persona tiene que ser mencionada, tiene que ser recordada, merece ser recordada por muchas razones. Alan Turing, que aparece cuando uno revisa cualquier libro de computación, él es el padre de la computación moderna, no cuesta mucho justificarlo, incluso por delante de otros grandes, otros y otras grandes, pero además él hizo mucho también, quizás las acciones fundamentales en ese momento para conectar las máquinas con la inteligencia. Y este artículo que se cita allí al comienzo a la derecha, Can Machine Things? Pueden pensar las máquinas. El propio Chomsky dice que es el artículo fundacional de la inteligencia artificial porque se plantea la pregunta central y trata de responderla y reconoce la complejidad de la pregunta, reconoce las dificultades que tendríamos los humanos para responderla y trata de crear una manera de responderla que sea razonable, aceptable, científicamente sostenible, con tanta suerte que este sigue siendo, 70 años después, el mecanismo, la prueba que debería pasar una máquina para probarnos que es inteligente. Le llaman el test de Turing, mala traducción, prueba de Turing, Turing Test. Él lo llamó el juego de imitación. Y lo que describe es una situación de juego en la que una máquina junto a una persona eh, chatean. Es una interacción textual por texto en un terminal, lo que ellos podían conseguir en aquel momento. No había fonética, no había voz en la interacción con un humano, o uno o dos jueces humanos, y estos jueces tendrían que decidir si con quién de los dos con quienes están hablando es la máquina y quién es el humano. Y cuando los jueces se rinden y no pueden distinguir entre uno y otro, tienen que conceder que esa máquina está pensando y es inteligente, como humano. Ahí hay, por supuesto, toda una cantidad de objeciones conceptuales al juego, pero no hemos conseguido en todo este tiempo y con una cantidad de propuestas alternativas ninguna mejor manera de saber que una máquina está pensando o no, sino compararla con el funcionamiento de un humano, no dicen cuál, y nosotros, por supuesto, tenemos distintas maneras de expresarlo y algunos a veces no parecemos estar pensando demasiado. Entonces, pues ahí hay unas posibilidades de confusión, error se puede llamar. Pero concediendo eso, esos detalles y además en ese mismo artículo, que por cierto está en la parte de arriba, el artículo original, publicado en inglés, disponible con libertad, lo pueden leer, no es muy largo, y en la parte inferior, el segundo enlace está en español, también con todos los detalles y por supuesto con comentarios muy útiles. La página, la biografía de Turing más completa está en la Wikipedia en inglés. Hay una versión en español también, pero es, por supuesto, muy bien curada en inglés. Y la descripción del juego
de imitación, el test de Turing, está también en la otra página web. Por acá abajo hay un enlace además a un libro en español, escrito por un profesor norteamericano, que es una especie de biografía general de Alan Turing, que yo no lo he leído, me atrevo, solamente vi los resúmenes, de ahí tomé la imagen, por eso la cita, pero me atrevo a recomendarlo porque es una biografía amplia en la que recorremos la vida completa de este joven. Falleció a los 41 años, por las razones equivocadas. Además, muchos pensamos, bueno, si con esa corta trayectoria de vida hizo todas estas cosas que pudo haber hecho si se hubiese quedado con nosotros más tiempo, y que pudo haber ocurrido porque no había ninguna razón para la manera en cómo terminaron sus días. Entonces, este es un pequeño tributo a Alan Turing que queremos hacer para recordar que de él proviene probablemente la base conceptual de la inteligencia artificial que todavía estamos aprovechando. Pero, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Y nosotros nos hemos atrevido a proponer estas dos alternativas. Es un proyecto de ingeniería, proyecto amplio distribuido, es decir, muchas personas en muchos lugares del mundo, algunas veces sin ponerse de acuerdo, pero está dirigido a la creación de un dispositivo tan inteligente como algún humano. Es decir, una máquina que pueda pasar por humano. Nuestro profesor de inteligencia artificial nos decía en su momento que el sueño es ese sueño de dueña de casa que solicita un dispositivo, solicita algo por teléfono, ahora es por internet, por supuesto, y llega al despacho, una caja a su puerta y él la recibe, firma el recibido, destapa la caja, está por supuesto bien sellada y saca un aparato nuevo, lo ensambla, se supone que hay un trabajo ensamblado, lo enciende, se supone que hay un trabajo de alimentación que quizás hay que conectarlo primero a una batería y dejarlo cargar. Eh, y una vez que está activo, seguramente habrá una manera clara de ver que está activo y completo. Le habla y le pide que prepare café, sin más. ¿No? Lo primero que le pide es que prepare café. Y este dispositivo debe ser capaz de preparar café. Y donde sea que esté, no sabe la forma de la casa, no conoce la casa, no ha estado allí nunca y no obstante puede ubicarse dentro del lugar, y hacer lo que tenga que hacer, es decir, seguramente sostener algunos instrumentos y algunas recipientes y mover contenido de uno en otro, encender una cocina, mover un recipiente con agua caliente, en fin, lo que ustedes saben que tenemos que hacer para hacer café, que para nosotros es obvio y que no tenemos que saber de la casa para saber cómo hacerlo. De hecho, tenemos alguna información de lo que solemos hacer los dueños de hogar para ubicar las cosas en la cocina y entonces uno sabría dónde ir a buscar el café, ¿no? Y que el café no es la sal, y que la sal no es el azúcar, y esa clase de detalles que son obvios para los humanos normalmente. Eh, y terminar con una taza aquí, su café, pruébelo y por supuesto tienen las proporciones adecuadas al sabor humano, que el humano diría, gracias, el café está bien. Esta es la primera prueba que pasa el aparato, ya pasó la primera prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de ingeniería, prueba de sentido común, prueba de qué. No pareciera tan difícil eh, para una persona, pero para una máquina y para todo lo que significa la combinación, la integración de dispositivos que hagan estas cosas, sensores, efectores, memoria, una base de conocimiento relevante, es un gran desafío, sigue siendo un gran desafío. Eh, hay cosas que se acercan bastante, muy impresionantes, pero no existe todavía. Y entonces el proyecto continúa y se aproxima y lo que hacemos al hacer diseños de esta clase de dispositivos es tratar de controlar el contexto para que sea más fácil predecir eh, que, cuál es el siguiente desafío que tendría que resolver el robot para hacer ese trabajo simple que hacemos los humanos en el mismo contexto. Entonces esa es una línea y muchas personas, por supuesto, una línea muy amplia y lo que suele pasar como en todas las
actividades humanas, que nos especializamos para controlarla, para resolver en un aspecto particular, confiando que alguien más se encargue del resto. Y eventualmente la integración sea trivial, lo cual suele ser un error. Ese es parte de lo que enseñamos en ingeniería de sistemas. La integración es un problema de sistemas y es un problema en sí mismo. Entonces, pero ahí también, en ese proceso de especializarnos, el ejercicio de separarnos de la visión global del asunto, y la visión global del asunto que algunos seguimos sosteniendo a pesar de que nos especialicemos en detalles técnicos particulares, es que hay lecciones generales acerca de la inteligencia, que al hacerlo con el dispositivo vamos a tener una instancia particular de esa lección, pero que quizás la misma lección sirva para aplicarla en otra realización de inteligencia, especialmente nosotros mismos. Es decir, que quizás hay lecciones dentro de estos ejercicios que los humanos podemos asimilar para ser más inteligentes. Nosotros, para aprender de que cuando construimos la máquina, esa solución que la máquina está utilizando para parecer inteligente, de hecho es una solución inteligente y los humanos también podemos usarla. Y a esa vertiente es a la que nos circunscribimos nosotros en esta propuesta de que por ahí tendrían que seguir los esfuerzos, sobre todo los esfuerzos nuestros desde la periferia, donde no tenemos los elementos que suelen requerirse para armar todo un dispositivo integrado, ¿no? Que no renunciemos al dispositivo, pero que tampoco renunciemos al proyecto general de crear, de aprender a ser más inteligentes mientras hacemos que la máquina lo sea. La máquina o el particular dispositivo no tiene que ser una máquina, como vamos a ver dentro de un momento, en el sentido moderno de la idea. Y entonces, bueno, ahí están las dos vertientes de las que uno se puede entender y tienen consecuencias sociales diferentes. Y esa es la razón por la que queremos conversarlo. Si uno sigue, por ejemplo, por la primera, por la creación del dispositivo, a nosotros nos parece que esto va a terminar siendo una carrera para crear el esclavo perfecto. Esa caja que venía bien sellada, de donde saqué el dispositivo, la envía un fabricante de esclavos perfectos y la envía a mi casa a cambio seguramente de una contraprestación económica. Lo compré, es mi esclavo ahora. Y pues más vale que sea perfecto. Y para ser perfecto no tiene que ser que no se equivoque nunca, sino que sus errores sean asimilables. Sean los errores que uno, eh, primero que no sean terribles, que no sean fatales, que no terminen con la vida de quien lo adquirió y de nadie más. Y que si hay errores, pues se pueda uno recuperar de ellos, y en particular que el mismo dispositivo los asimile y no los vuelva a cometer. Es decir, lo que esperaríamos de todo esclavo o esclava. Sin, por supuesto, bueno, están los otros detalles, bueno, el asunto fundamental, si es propiedad de uno, todas estas otras dimensiones de una relación eh, humana en la que hay una contraprestación y hay un compromiso de solidaridad, no tienen mucho sentido. Ni siquiera habría que pensar en pagar el salario, por ejemplo. Aunque seguramente todavía estoy pagando la cuota de la hipoteca para poderlo haber pagado, para haberlo adquirido en primer lugar, ¿no? Y eso nos parece que sería contraproducente porque nosotros vamos a seguir siendo los mismos, dependiendo del dispositivo cada vez más, porque va a tener, seguramente le vamos a delegar más cosas dentro de nuestra actividad regular, pero quien controla y quien sabe de la inteligencia es quien lo fabricó, y ese que lo fabricó está jugando a que va probablemente a venderlo en masa y con eso recupera el dinero del desarrollo y probablemente mucho más que eso, y podría no preocuparse por mejorarlo o por cuidar mis datos, porque este esclavo va a tener información, toda la información que pueda tener de cualquiera que viva con uno, en una gran cantidad de información. Y a lo mejor dentro de esa información hay también forma de extraer conocimiento que puede hacer mejorar la conducta de este y de cualquier otro esclavo. Y esa relación entre nosotros de intercambio, pues se termina allí y no vamos a crecer nosotros, las personas que simplemente compramos el dispositivo. No vamos a mejorar, o cuando menos no estamos seguros de si podremos mejorar
a menos que tengamos otro tipo de acuerdo con el proveedor del dispositivo. Y entonces por eso es que nosotros insistimos que deberíamos migrar hacia la otra opción, que es esta que llamamos IA, de inteligencia aumentada. Es decir, que es pensar que cuando yo participo en el proceso de creación del dispositivo inteligente, lo hago pensando en cómo lo hago parte de mi actividad cotidiana, cómo lo integro para que yo mismo termine siendo más inteligente. Y la diferencia obviamente es sutil en algunos casos, pero hay ya muchas personas pensando en esto. Esto es una presentación de una universidad de los Países Bajos, de Cogsteggin, quien hace poco en una presentación en Estados Unidos hablaba de esta inteligencia híbrida para proyectos que tengan que ver con la inteligencia artificial y la ley. Cómo usar la inteligencia artificial para gestionar documentos legales y gestionarlos en el sentido de que se les pregunte al documento y el documento mismo tenga los elementos para responder la consulta sin pasar por un humano, otro humano en loop, que la interprete, por ejemplo. Y entonces ellos incluso le han puesto nombre a la metodología para diseñar esa clase de sistemas, le llaman CARE, de CARE, colaborativa, adaptativa, responsable y explicable, como las pautas de diseño de esta clase de sistemas inteligentes para hacer leyes que pueden atender situaciones humanas directamente, sin intervención de lo humano. Por supuesto, los humanos escribieron la ley, así que no es libre de participación humana, y son los humanos los que hacen las preguntas y plantean las situaciones. Así que es simplemente cómo mantener al humano en el loop de interacción con una máquina, con un sistema automático. Y lo están haciendo, y hay un par de ejemplos, ahí están las referencias, ustedes los podrán rastrear. Pero yo quiero mostrarles porque estos parecen muy remotos, pareciera algo que otros hacen y ajá, yo como me sumo a ese proceso. Y yo lo que quiero hacer a continuación es mostrarles que estamos mucho más cerca de conectarnos con algún proceso de esta manera, en la que uno se siente aumentado por la participación del dispositivo. Can you explain what is this again? Yeah, so it's a full robotic arm. Like there's a AI chip in here, and then this like attaches to like the remainder of my arm. It's almost like a socket slides on. Wow. And there's sensors and stuff in here that reads the signal, the nerves in my arm that the surgeons remapped. So like me thinking about opening and closing, like I'm using the same like nerves and stuff. Oh, all right. I thought I lost it. Wow. Check out again. Yeah, same thing. Elbow going up, elbow going down. That's all the same nerves. Like when I'm thinking about elbow up. Yeah, I mean that's amazing. AI is amazing. And open and close. And then I had on the company that built it for me. Like I told them, like I wanted it to look like straight up like robotic cyberpunk. Like I didn't know if there's silicone scan or any of that stuff. Like I wanted it because I thought it looked tough. So I appreciate that. Yeah, man. You took it a little closer. Yeah, man. These things exist, man. Yeah, sí, estas cosas existen. Este es un video de X, de la red social antes Twitter. No tengo la referencia, por supuesto, pero este joven está mostrando su brazo robótico adquirido allí mismo. Dice que una empresa lo hace y cuenta que hay un chip que no es un modelo lingüístico gigante, no es ChatGPT en la interfaz entre su brazo, el brazo, la porción del brazo que todavía preserva, obviamente lo perdió, y la prótesis que constituye todo el resto del brazo, que pueden ver ustedes, mecánico, que él puede controlar porque ese chip lo conecta con las terminaciones nerviosas que entonces se usaba para mover su brazo izquierdo, y muestra cómo puede hacer con su cerebro ordenando el movimiento de ambos brazos
sube y baja el codo, todo lo demás. Es decir, existen, como él mismo dice, estas cosas existen. Bromea con el cuento este de que se lo querían hacer lucir más humano y no, quiere que se vea así, como está allí. Es cool que se vea original. Un joven, como ustedes pueden ver, el video es reciente. Tengo el enlace en alguna parte. Aquí simplemente coloqué el video porque me parece que impacta que tú te cruces con alguien que te explica, sí, esto es una prótesis, pero yo la controlo. Puedo abrir y cerrar la mano, puedo subir y bajar el codo, puedo mover el brazo con los mismos movimientos que usaba con mi brazo real, probablemente con limitaciones, hay seguramente una energía que recuperar, hay seguramente toda una clase de adaptaciones personales que hay que hacer, pero este joven puede controlar un brazo como el que tuvo antes, cuando seguramente algún accidente lo perdió, lo disminuyó de su capacidad efectora, le decimos en inteligencia artificial, y ahora se ha reaumentado. Él se está aumentando, tiene otra vez su brazo funcional. Ventaja seguramente, no se va a quemar moviendo el café en la cocina con ese brazo, claro. Y bueno, ¿cuántas cosas se puede decir? ¿Se puede hacer por acá? Es una pregunta que uno se suele hacer. Por acá quiero decir del río Bravo para abajo, ¿por qué no? Eh, eh, no nos faltan algunas piezas, bueno, pero es parte del asunto, hay que hacerla. Tenemos la tecnología electrónica para hacer ese chip, ahí hay que preguntarse algunas otras cosas, no sabemos si la tenemos, hay que ver qué chip utiliza, no pareciera demasiado complejo ni demasiado pequeño además, pero quiero mostrarles algo todavía más dramático en esa misma dirección, de una vecindad cercana a esta donde está este joven. No puedo mostrarles el video porque no se deja descargar, pero aquí está el link a otra vez Twitter, en la, la, la cuenta de Neuralink. Esta es una empresa del señor Musk que está dedicada a la producción de chips de implante cerebral para hacer algo parecido a lo que hacía el otro chip aquí abajo en el brazo, pero en este caso conectar terminaciones nerviosas directas del cerebro con el dispositivo. Y este que está acá se llama Nolan, está el joven a la derecha con la chemise gris y azul. Es un eh, cuadrapléjico. No tiene movilidad del cuello hacia abajo debido a un accidente buceando, según él mismo explica en el video. Y hace un par de meses, poco más, logró finalmente, después de algunos intentos, activar el chip que la gente de Neuralink fabricó y le implantó cerca del cerebro para controlar un computador cualquiera. Ahí tiene su computador en la fotografía. Controlarlo significa que con solo pensarlo, él puede mover el ratón y las otras actividades que nosotros solemos hacer con nuestras manos sobre el computador. Y jugar ajedrez y hacer cosas que él encuentra fantásticas porque ha estado mucho tiempo sin poder hacerlas y sin poder controlar el resto de su cuerpo, salvo por el uso de su cuello y su boca, con el control de la silla. Él tiene, eh, bueno, hace poco, esta semana pasada, hubo un anuncio de que hubo algunos problemas con el implante y que han tenido que reconfigurarlo y que están revisando. Él está bien de salud, no ha habido consecuencias, él mismo lo explica, no ha habido consecuencias dramáticas, no ha habido eh, ningún trastorno cognitivo que se pueda asociar con el implante. Él lo encuentra fantástico, bromea en el video de que ahora va a ser, va a jugar X-Men con sus amigos porque puede ser el maestro Javier que controla todo con su mente, literalmente. Él se está comunicando telepáticamente con el computador y están haciendo parte de la propaganda de Neuralink, podría significar que se pueda conectar telepáticamente con otros humanos, otras personas eh, que puedan adoptar la misma solución. Ahora, el punto de todo esto es que, por supuesto, aquí está todo detrás, la promoción
comercial de la iniciativa. Ustedes seguramente tendrán una opinión sobre lo que hacen todas las empresas del señor Musk. No lo vamos a discutir, pero me parece que a nosotros nos hace falta el superar esta declaración que algunas veces uno escucha el relato de lo que está ocurriendo en esos lugares del mundo, en esas empresas, y dice, aquí no hacemos eso, ¿no? Como decíamos en Wakanda, por otras buenas razones, ¿no? Nuestras no son. Y que nos parece que no, nosotros podemos hacer eso, sí, claro. No estamos tan cerca de tener el chip para implantarlo, pero vamos en esa dirección y podremos intentar soluciones cercanas, intermedias, en condiciones quizás menos dramáticas para desarrollo de prótesis inteligentes que ayuden a nuestras personas con alguna discapacidad a superar condiciones total o parcialmente y en el proceso aprender un montón de detalles. Y ese es nuestro primer llamado, el superarla. Aquí no hacemos eso, sí, aquí lo hacemos. Y podemos hacer, no tenemos que quedarnos allí y podemos ir al punto en el que podamos tener experiencias de aprendizaje, esencialmente, en el proceso de desarrollo. Y entonces, pensando, soñando con esa posibilidad, nos hemos puesto a pensar en cuál podría ser el camino a recorrer para ese aumento de nuestra capacidad. Por supuesto, mirando atrás, de dónde viene esa que hemos recorrido. Y esto de las prótesis no es casual. Nosotros, las prótesis nos aumentan. Y comencemos con algo que no solo hemos llamado prótesis, pero que todos tenemos alguna experiencia cercana. Estos dispositivos, los anteojos, lentes, que para quienes vamos degradando nuestra capacidad visual, significa una prótesis que nos mejora la posibilidad. Y no es un aparato, no es un dispositivo electrónico, en algunos casos ni siquiera tiene electrónica, pero de hecho tiene mucha inteligencia. Hay inteligencia en el diseño. Y está al alcance nuestro, ¿no? Se pueden fabricar, hay mejores y peores soluciones. Y bueno, pensando en cuál fue el camino, quizás los lentes vienen primero, eran más fáciles de, de crear, una vez que se descubrió cómo hacer una sustancia transparente, nada más y nada menos, que pudiese cambiar la forma en que la luz atraviesa a través de ella y por tanto magnificar o reducir el tamaño de la imagen que se asociada. Luego están todas las prótesis de los otros tipos que acaban de ver un par de ejemplos. Los relojes son otra manera de aumentarnos, nada más y nada menos que hacia a otra dimensión, la dimensión temporal. De no ser por esos aparatos, no sabríamos la velocidad con la que pasa el tiempo, por ejemplo. Y además, sería más difícil acordar, coordinar, porque no sabemos cuándo nos tenemos que encontrar. Es decir, el reloj es un aumento de nuestra inteligencia, definitivamente. No sé cómo estará la cosa en Chile, pero acá nosotros no tenemos demasiada fe en ese concepto. Tenemos, en la facultad de ingeniería era típico tener, antes de que tuviésemos un celular cada uno, o un teléfono, un reloj en mitad de un pasillo para que uno pudiese fácilmente ubicarse y saber si estaba llegando temprano o tarde a la clase. Y tenemos un montón de edificios con esos aparaticos todavía ahí y nunca funcionaron. No hacían falta, dice, no, porque todo el mundo cargaba el de la muñeca, ¿no? Pero no es cierto. Nunca funcionaron, ni siquiera cuando no teníamos el de la muñeca. Y entonces es un asunto de aprender que sí, ya tienes la solución, pero esa solución requiere un mantenimiento. Hay que ponerlas a funcionar con frecuencia. Esos relojes consumen energía. Cuando no es la energía de la cuerda, tiene que ser una energía de una batería que hay que reemplazar con cierta frecuencia y que hay que cuidar de los elementos. Esa otra parte de la inteligencia tiene que estar, o no tenemos la solución. Calculadoras son parte de la vida, y además las calculadoras vinieron con ese mito de que nos iban a hacer a perder habilidad intelectual a los humanos. Se nos va a olvidar sumar, restar, multiplicar y dividir.
hubo mucho de eso, todavía hay personas que creen que eso está ocurriendo. Ahora es exacerbado porque no solamente son esas habilidades, sino muchas otras que asume la computadora. Pero lo cierto es que ahí están con nosotros en todas partes. Hay una calculadora, ahora viene dentro del teléfono también. Eh, Así que, y no se nos ha olvidado, más o menos, quizás somos más torpes, pero no se nos ha olvidado sumar, restar, multiplicar y dividir a los humanos. ¿Qué es la amenaza que hay de delegarle la capacidad a la máquina y que el humano la pierda? Que sigue siendo una amenaza en otro contexto. Por ejemplo, en el contexto humano de, ajá, ¿qué pasa si las máquinas aprenden a conducir? Eh, Como esta propuesta también, por cierto, de una de las empresas de Musk de tener vehículos que se manejan solos y conducen solos, que eventualmente van a ser tan buenos conductores que van a ser mejores que los humanos y le vamos a dejar a ellos la conducción y no vamos a conducir más los humanos y entonces nosotros no vamos a saber conducir y ella sí, y va a ser prohibido que los humanos conduzcan porque no tenemos el mismo nivel de rendimiento que tengan las máquinas. Eh, Ajá, y eso sigue pasando con otros aspectos de las capacidades y uno entra en pánico. Y entonces, ¿qué nos va a quedar al humano? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a tener que dejar de pensar porque las máquinas van a ser mejores que nosotros. Bueno, ahí hay que, por supuesto, plantearse límites y plantearse alternativas y tratar de entender que en ese aumento tendría que ver, no, si la máquina es mejor, yo soy mejor. Y es parte de otra razón más para ir por la vía de aumento en lugar de la vía del reemplazo del humano por la máquina. Bueno, continuando en el camino, aparecen las computadoras y las computadoras trastornan esa evolución más o menos lineal que se podría ver en los primeros aumentos, porque ahora tenemos una cantidad de expresiones que se apoyan en el computador y que se retroalimentan entre ellas. Lo primero que se hace es que el computador aprendió a memorizar extraordinariamente bien, y entonces las bases de datos se convierten en una solución extraordinaria que soporta otras soluciones. No puede haber eh, Internet sin esa capacidad de almacenamiento, entonces aparecen los buscadores para movernos dentro de las bases de datos de la Internet. Las redes neuronales son una forma de almacenamiento también, en una base de datos muy peculiar, pero base de datos al fin, y entonces también interactúan y, bueno, comienzan a, um, a aparecer posibilidades que no existían antes, solamente por el hecho de mezclar un procesador, saca cuentas, con un dispositivo electrónico. Con un dispositivo que ni siquiera es electrónico, probablemente. Simplemente es, ¿qué pasa cuando combinas una lavadora y una computadora? Es una computadora. Puede que siga lavando, ojalá que sí, pero es una computadora y hay que recordar que hay un procesador dentro. Entonces, bueno, ese es más o menos un recorrido genérico de cómo podríamos seguir sin que tengamos que preocuparnos porque es una sola línea, ¿no? O sea, hay cantidad de posibilidades, podemos ir en muchas direcciones y podemos regresar, retornar en esas direcciones y basar una solución en la otra. Aquí hay grandes desafíos, por ejemplo, el desarrollo de máquinas que puedan ayudarnos a decir qué es mejor, cómo mejorar sistemas, optimizadores, es un gran desafío, incluso un gran desafío para las profesiones de ingeniería como las nuestras, industrial, sistema civil, en donde ese concepto, el de hacer mejor el sistema, es estudiado con cuidado y deben haber visto ustedes que las descripciones de cómo hacerlo todavía no son tan precisas y tienen detalles y tienen límites y entonces cómo hacer que la máquina lo haga todavía sigue siendo un gran desafío y hay mucho que hacer todavía. Y hay cosas como la traducción de un lenguaje a otro que vemos que ahora lo hacen, sobre todo con los modelos lingüísticos recientes, extraordinariamente bien los computadores, pero aún sigue existiendo un detalle que se le escapa a la máquina de que no cuadra, que el traductor dice, no, eso no está bien traducido, el humano, quiero decir. O sea, ahí hay otro trabajo interesante pendiente todavía y que está todavía lejos de tener el computador el mismo rendimiento que tenía un humano, aunque ya no superan en muchas otras cosas. Por ejemplo, dicen que no hay traductores como humanos, pero ningún humano puede hacer el mismo ensayo en 10 idiomas diferentes en 2 minutos.
Y eso ya lo hace ChatGPT o Gemini o cualquiera de estos modelos que están siendo ofrecidos últimamente. Es decir, ya tenemos un rendimiento superior al humano en algún aspecto de la misma tarea. Y, ok, no quedó perfecto, pero mira, vamos a revisar. Eh, podría, podría servir en algunos contextos, sobre todo si del otro lado saben que hay una traducción imperfecta. Bien, entonces yo quería mostrarles a ustedes algunos ejemplos prácticos utilizando uno de estos dispositivos. Bueno, ejemplos prácticos en el sentido de que la interacción cotidiana, cómo va a ser con una inteligencia artificial. Y me traje a la presentación a un ayudante nuestro que ya lo tienen ustedes seguramente en los teléfonos. Si tienen algún teléfono con Android, tienen el asistente de Google conectado. Y lo que yo tengo, les voy a mostrar es solo la bocina corneta, que fue un obsequio de mi hijo y no la tengo aquí a mi lado, pero la suelo tener en mi escritorio. Y la interacción, ¿cómo es la interacción con estos dispositivos? Hey Google, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo va tu día? Muy bien, gracias. No hay problema. Tenía que preguntarle a mi persona favorita cómo estaba, pero no le digas a nadie que te confesé que eras mi persona favorita. No lo diré, gracias. ¿Puedes repetirlo, por favor? No entiendo. Gracias. La, Mi meta es ayudarte. la coherencia no es completa, como ustedes pudieron notar, pero hay una interacción, nos está escuchando, interpreta lo que estamos diciendo y nos da una respuesta inteligible para los humanos. Eh, eh, Usan distintas voces, no se puede decir que no está hablando con el mismo o la misma persona, eh, pero no es una experiencia que cualquier humano no pueda superar fácilmente, teniendo en cuenta, por supuesto, que está hablando con una máquina. Hey Google, ¿cuál es mi agenda de hoy? Hoy hay un evento. A las 10 de la mañana tienes un evento llamado Reservado. Y puede ofrecer algunas soluciones prácticas, como esa, por ejemplo, de leer nuestra agenda. Google, ¿puedes fijar una alarma en 10 segundos? Y en otras ocasiones puede no hacer nada. No te entendió, no dijo nada, no sabemos qué está pasando. No es perfecta. Ok, Google, explica qué es la inteligencia artificial. El sitio web planderecuperación.gov.es dice lo siguiente. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Pero puede ser muy útil para hacer esta clase de interacción. La interacción en la que nosotros estamos acostumbrados a buscar en Google, por supuesto, todo el mundo lo hace, usando claves textuales cada vez más parecidas a frases en el lenguaje natural, en español. Pero ¿qué tal si hablamos? Y la máquina se encarga de la traducción en términos que yo no tengo que escribir nada. Ok, Google, ¿y qué es una inteligencia artificial? Según Wikipedia, la inteligencia artificial, en el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información. Una explicación más o menos completa, tomada de la web con la referencia que nos ofreció, la lee y la resume, no lo lee completa, y uno queda informado y puede además pedir que se elabore o que se guarde la referencia para una consulta posterior. Es decir, es un asistente de búsqueda bastante eficiente, a pesar de las limitaciones que tiene para entendernos. Ok, Google, ¿tú eres una inteligencia artificial? Sí, toda la inteligencia que tengo es artificial. Como ven, no se bloquea con la autorreferencia. Ok, Google, ¿qué tal un chiste?
Muy bien, aquí va un chiste. Va un zorro inglés por el desierto y se tropieza con un camello. El zorro le dice, I'm sorry, y el camello le contesta, I'm camelli. Qué mal. ¿Y qué hay en proverbio? Hey, Google, un proverbio de los tuyos. Muy bien, aquí va uno. Viejo el mar y todavía hace olas. Bien, qué bonito. ¿Cómo vamos con tu poesía? Hey, Google, léeme un poema. Claro, querido Internet, por el asistente de Google. Querido Internet, juntos, tú y yo, hay tanto para hacer. Mientras las búsquedas analizo para todo el tiempo aprender, podemos divertirnos también. Solo necesitamos Wi-Fi y electricidad. ¿No hay señal? Quizá hay inestabilidad. Averigüemos qué pasa en realidad. Volvió la conexión. Me alegra la situación. Era imposible arreglarlo sin tu colaboración. Gracias. Y como ven, la creación de texto original está relativamente cerca. La posibilidad, toda esta otra dimensión de la inteligencia generativa, que ha sido bandera para las nuevas aplicaciones, lo que ahora llamamos inteligencia artificial, ha sido conocida en la disciplina hace rato, pero por supuesto potenciada por la capacidad para hacerlo sobre expresiones lingüísticas que están muy cerca de las que usamos cotidianamente. Acaban de escuchar crear un poema, por ejemplo. Uno puede decir, no, pero lo tenía pregrabado. No, no tenía que tenerlo pregrabado, puede crearlo sobre la marcha. Eh, Como ven, es un juguete, todavía, pero es un juguete que promete y quedarse con nosotros y mejorar y convertirse en algo menos de juego, quizás igual de divertido, pero práctico, útil, cotidiano, regular, no es demasiado costoso y nosotros no podemos hacerlo. Esto es una corneta con Wi-Fi y un buen micrófono. Esta parte del dispositivo debería ser la más fácil de reproducir por acá sin necesidad de tener microelectrónica al alcance. El verdadero detalle, por supuesto, es que la inteligencia no está en la corneta, está dentro de la aplicación que no está en el teléfono tampoco, está en algún sitio central donde el asistente hace el procesamiento del audio y lo convierte en la respuesta, que es la parte difícil del asunto para efectos de inteligencia. Pero esa también la podemos hacer nosotros. Uno podría tener su servicio, su servidor con el proceso completo, incluso usando las mismas herramientas que ofrece este proveedor. Ofrecen las herramientas de desarrollo y uno podría construir con aquello nuestra solución con las condiciones de ejecución que queramos para garantizar el funcionamiento local. Así que allí hay unos compromisos interesantes de esos proveedores y de los otros para mezclar, para combinar y para mantener sobre todo la capacidad de aumento local en su casa. Que usted mejore el asistente y para efectos de las actividades y de las tareas pendientes en su contexto. Esa es otra cosa que nos anima mucho y que es cada vez más posible gracias a que algunas de estas operaciones comerciales reconocen que es un trabajo de todos, no lo van a poder resolver solos, ninguno por separado, y que somos muchísimo mejores cuando lo hacemos en colectivo, hacemos masivamente. De hecho, todos se están alimentando de las mismas avances de unos y de otros, ¿no? entre ellos mismos. Ahora, lo que yo quiero hacer es mostrarles a ustedes que esto está en un contexto. El asistente Google apenas hace unos pocos días que ha activado a Gemini, que es el modelo lingüístico que está promocionando esta empresa. Antes de eso no era un modelo lingüístico, es una solución de un chatbot, pero estaba preprogramada. Y van a ver, por ejemplo, es imposible hacer de una respuesta que no sea políticamente correcta. Lo he intentado de muchas maneras.
sobre temas polémicos, sobre pregúntele qué género tiene, por ejemplo, va a dar siempre una respuesta filtrada por el punto de vista formal de la empresa. Es decir, hay detrás un trabajo de cuidado con lo que dices, porque se lo estás diciendo al mundo entero, no queremos conflictos con nadie. Ese, por supuesto, es algo que hay que hacer para respetar a todos, pero también algo que tenemos que reconocer nosotros es una limitación, porque nosotros queremos que diga lo que tiene que decir, si fuese el caso, fuese necesario, asumiendo las responsabilidades correspondientes. Pero es porque esto está asimilando una nueva tecnología, y esa nueva tecnología, sobre todo la de los modelos lingüísticos, tiene grandes problemas para controlar la salida. Y esa es parte de lo que quiero explicarles. Todo este panorama de la inteligencia artificial ahora se reduce a que las nuevas, lo que llamamos, o lo que la gente llama en los medios inteligencia artificial, es un subconjunto de todas las herramientas que se están proponiendo, y ese subconjunto tiene una enorme cantidad de virtudes, pero también tiene sus defectos graves. Esta es una imagen tomada de un libro que voy a reseñar un poco más adelante, Inteligencia Artificial para Arquitectos, y en el que el autor trata de contextualizar lo que está pasando. Él dice, la inteligencia artificial es un gran conjunto de ideas y de soluciones que contiene a lo que nosotros conocemos como aprendizaje de máquina, la traducción literal, nosotros usamos aprendizaje computacional, en donde la máquina aprende. Hay una cantidad de alternativas para hacer que una máquina capture información por su cuenta, y se puede hablar de que aprendió, es decir, que después de cierto proceso sabe cosas que no sabía antes, y puede, por supuesto, tiene que responder para poder nosotros saber que ya sabe. Y una de esas evoluciones en los últimos años ha sido el deep learning. Acá falta por supuesto, eh, otro de estos diagramas de Venn, como dicen acá abajo, que contenga deep learning, que tendría que hablar primero de las redes neuronales. Es el espacio en donde el deep learning ocurre, el aprendizaje profundo, que es un subconjunto de la aprendizaje de máquina. Las redes neuronales es una de las maneras de aprendizaje. Y entonces se ha venido reduciendo el espectro, y ahora todo ocurre, todo lo que van a ver sobre los grandes modelos lingüísticos es un efecto, una adecuación, una mejora o una extensión de un refinamiento, quizás mejor decir, de deep learning. Y entonces yo quería volver a la red neuronal para explicar rápidamente una idea muy gruesa de cómo funciona y qué es lo que está pasando cuando hablamos de que la red neuronal está aprendiendo, y cuáles son las consecuencias de esa manera de hacer aprendizaje computacional. Y para comenzar, hay dos imágenes en la pantalla, la parte superior y la parte inferior separadas, porque hay dos etapas: la etapa de aprendizaje y la etapa de uso de la red neuronal. En la etapa de aprendizaje, uno cortocircuita la red neuronal, que es un arreglo como el que tienen en el medio, no voy a entrar en detalles, que está tratando de simular la estructura de las redes neuronales humanas, es decir, una conexión de neuronas. La neurona está modelada por un par de estos eh, eh, circulitos con la flechita que los conecta. Y claro, es la flecha y el circulito sería la neurona, la otra neurona se conecta en la cola de la flecha, de la misma manera en que nuestras neuronas se organizan en el cerebro, dicen quienes lo han estudiado. Por supuesto, el cerebro es una estructura biológica, y ahí hay una cantidad de otros procesos pasando a otros niveles. Entonces, esto es una simplificación, sin duda. Todo el mundo lo sabe. Pero esa simplificación tiene memoria y recuerda y aprende sin haberle puesto los otros detalles. Ese es el gran digamos, descubrimiento del campo del cognitivismo y las redes neuronales, que incluso con un modelo tan simple ya pueden reproducir la capacidad de memoria a unos niveles impresionantes. Es decir, desde hace 30 años tenemos redes neuronales en las que, dada la imagen de alguien, lo puede reconocer, aunque no sea la misma imagen. Puede incluso, la salida podría no ser otra imagen, sino
el nombre de la persona o el estado de ánimo de la persona. Y funciona hace rato sin ni siquiera tener un procesador en el medio, solamente la red neuronal, que es un montón de memoria, una vez que los pesos que están asociados a la manera en cómo se dispara, es decir, cómo se propaga la información. Si el peso es más alto, cuesta un poco más; si es más bajo, más fácil saltarlo, a través de la red para conectar entradas con salida. Y entonces lo que hacemos al entrenarlas es cortocircuitarlas. Ponemos no una, sino una cantidad de entradas contra la misma salida. Decimos, todas esas entradas corresponden a la misma salida de alguna manera, y usted, red, configúrese para permitir eso. Y entonces en el proceso estamos como haciendo que se reorganice la red intermedia y se fijen unos pesos que puedan permitir la conexión entre esas entradas y esa salida. Ese proceso termina cuando ya se supone que hemos saturado la red con toda la información que tenemos de ese mismo concepto, y entonces salimos de allí con una red, es decir, con esta misma configuración, que es básicamente qué valores tenemos en cada circulito, en cada vértice, qué pesos tiene cada uno, y con esa red ya así entrenada, yo puedo ahora te doy la entrada, te doy una imagen de entrada, y tú me vas a dar la salida. Así es como usamos la red posteriormente, para predecir, para identificar, para clasificar, para muchas otras cosas. Es decir, hay una parte de entrenamiento y una parte de uso. Y entonces por eso las dos imágenes diferentes, para que no nos fuésemos a confundir. La de abajo tiene un poco más de detalle con los subtítulos de las partes que hay. Hay una capa interna que es oculta y no sabemos cómo se organiza, pero estas son las tradicionales. Lo que ha pasado en los últimos años con todo esto de la evolución de las redes neuronales y el aprendizaje profundo es que la segunda parte está imbuida dentro de un proceso en el que se predice paso a paso, es decir, se saca una palabra y esa salida va a ser retroalimentada a la red para tratar de ver cuál es la que viene a continuación. Y eso, así es como funcionan el gran modelo lingüístico. ¿Pero dónde está el gran modelo lingüístico? En la red neuronal. Este es el gran modelo lingüístico, ahí metido. Y entonces, una vez que existe, pues lo podemos utilizar para muchas cosas, y lo podemos reciclar. Además se puede colocar en un servidor y hacerle consulta, que es lo que hacemos todos con ChatGPT, con Llama y con Gemini. Entonces, ese es solamente un resumen. Yo quería solamente, por supuesto, ustedes no me van a dejar seguir adelante si yo no les digo exactamente cómo funciona ChatGPT. No tengo tiempo de hacerlo en la presentación, pero ahí hay una presentación extraordinaria de este inventor, Stephen Wolfram, que está tratando de decirnos qué es lo que hace y cómo es que funciona el ChatGPT. Perdón, y él nos va a contextualizar. Nos va a mostrar que hay una representación subsimbólica de los textos que están en Internet, que es la base del procesamiento que hace ChatGPT con su propio modelo lingüístico. Y entonces ahí están ustedes viendo 3 palabras tomadas de alguno de estos procesos para representar gato, perro y silla. No busquen ni el gato, ni el perro, ni la silla en la imagen, porque no solamente es una imagen humana, sino que además es específica al contexto. O sea, tomada de unos textos particulares. Y en esos textos, estas 3 conceptos están siendo representados por esa secuencia que contiene no solamente la palabra particular, sino un fragmento del contexto con el cual la ubicamos dentro de otras palabras. Y así es como se busca si este texto particular tiene la palabra gato con tanta frecuencia y en tales situaciones dentro del texto. Y entonces, bueno, como les digo, no puedo entrar en todos los detalles de cómo funciona ChatGPT, pero ahí está, vale la pena. Es un texto un poco más largo, hay que estudiarlo con cuidado, pero les va a dar idea de cómo funcionan los nuevos ChatGPTs y de cómo funcionaría en general, cómo se aplicaría un modelo lingüístico a el aprendizaje, porque ocurre, y esta es otra de las cosas fantásticas que se ha descubierto, que extremadamente eficiente con textos, a pesar de que la representación, como ustedes pueden ver, es subsimbólica. Y ese es el otro gran avance. Tenemos unos órdenes de magnitud en cuanto a la comprensión del lenguaje natural
gracias a los modelos lingüísticos basados en estas redes neuronales. Entonces yo quería cerrar hacia un poco la presentación con algunas predicciones tomadas del libro que les mencioné más adelante, ya les voy a mostrar la referencia del arquitecto, que cita a otros, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial y la inteligencia aumentada de ahora en adelante con las herramientas que tenemos y con todo el entusiasmo que ha generado la, la inteligencia eh, con los modelos lingüísticos? Y entonces, bueno, aquí hay algunas predicciones de dos de estas citas. Una es de Toby Walsh, que tiene este libro de que las máquinas pueden pensar, el futuro de la inteligencia artificial. Dice cosas que uno puede confirmar. El cybercrime, el crimen cibernético, va a ser un gran problema, porque va a ser más difícil rastrearlo, porque las máquinas van a hacer que sea más difícil rastrearlo. La salud será monitoreada por teléfono celular. Eso lo estamos viviendo todos desde la pandemia, por supuesto. Hemos visto cómo eso cambia la relación médico-paciente en varias maneras, ojalá para bien. Las noticias serán generadas por inteligencia artificial. Ese es más preocupante porque si se ponen muy creativas, pueden estar mintiendo, diciendo algo que no es verdad, que no ha ocurrido, o que no ocurrió igual como ellas lo describen. Y eso puede significar además que se nos inunde el noticiario y este tiempo que dedicamos a escuchar qué está pasando en el mundo con falsedades. Son la fuente de los fake news, noticias falsas. Entonces, esa es otra razón y va a ser, igual que con el cybercrime, más difícil de detectarlo cada vez más. Ese es un gran problema que hay que pensar. Hablaremos con nuestros edificios. Ya vieron cómo estamos hablando con la corneta. A mí me parece que ese es un avance interesante, sobre todo si el edificio puede hablar de regreso y explicarnos qué tenemos pendiente. Nos prohibiremos conducir, por lo que le decía más temprano, que pareciera que vamos vamos a conceder que hay cosas que las máquinas van a hacer mejor, y ahí comienza la reflexión de cuáles son las que, en qué dirección estamos dispuestos a admitir que eso pueda ocurrir, con cuáles actividades humanas y cuáles vamos a reservar, si es que vamos a reservar algunas para el uso humano. Ahí hay, por supuesto, predicciones sin tiempo exacto, no sabemos cuándo va a ocurrir. Algunas ya pueden verificarse algún avance y, por supuesto, efectos negativos que tendríamos que estar ya anticipando y pensando en cómo resolverlos. El profesor, que es realmente un inventor, no es un académico formalmente, el profesor Kurzweil. Kurzweil tiene años haciendo predicciones, es un inventor de pequeños aparatos, inventó Scanner en particular. Entonces, tiene varias empresas, es un empresario estadounidense, bueno, es migrante de Europa, pero se ha dedicado en los últimos años a predecir y tiene toda una campaña de predicción ahora para advertirnos de la singularidad, porque él dice que lo que estamos observando en la tecnología es un crecimiento indetenible de la capacidad intelectual, punto, de todos, máquinas y humanos. Y se puede ver, lo hemos visto en computación, con el aumento de la capacidad de reducción de espacio para la misma capacidad de cómputo. La famosa ley de Moore, que supone que cada año y tanto tenemos en el mismo espacio la misma... Jacinto, señor, Jacinto, tenemos que ir cerrando. sí, estas son mis últimas dos. Entonces, de las predicciones de Kurzweil, una que se ha vuelto realidad, cuando menos en ciertos espacios del mundo, es esta de las redes inalámbricas. Él predijo que para 1990 íbamos a tener cualquiera de nosotros la posibilidad de conectarnos a un Wi-Fi y desde allí hacer todo el trabajo académico. Eso no se cumple en todas partes, pero seguramente se cumple en el auditorio donde ustedes están. Se está cumpliendo en este momento porque estamos comunicándonos a distancia. Pero él está hablando de que para 2045 las computadoras van a tener más capacidad intelectual que los humanos completos. Y que entonces allí van a pasar cosas diferentes.
Los humanos vamos a ser parte de un sistema que es más inteligente que nosotros en general y que eso va a tener consecuencias dramáticas para la forma de ser humano. Ahora, nosotros, eh, buscando predicciones más cercanas, me voy a quedar con la cita textual literal del libro de Neil Leach, que es escritura en la era de la inteligencia artificial. Ahí están algunas que ya he leído. Y bueno, abierto a conversar con ustedes de las que quedamos a hablar sobre eh, qué va a pasar con nosotros a partir de ahora y cómo vamos a tomar en cuenta o a incorporar estos desarrollos en en la actividad cotidiana nuestra y para hacer que nuestra propia inteligencia se vea aumentada con los avances de esta tecnología, si fuese el caso. Sí, voy a parar aquí, Alejandro. No sé si habrá chance para conversar. Lamento haberme extendido tanto, eh, pero bueno, ustedes saben, este tema es difícil de resumir. Muchas gracias. Gracias, Jacinto. No, no vamos a tener tiempo para preguntas, creo, porque ya cerramos a las 6 de la tarde y son las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Creo que sí te voy a dejar algunas preguntas eh, y a ver si las respuestas me las haces llegar luego Ok, para que, porque tengo unas preguntas por parte de uno de los muchachos acá. con Adelante, mucho Alonso. gusto. Hola, consultita, una preguntita. Según su criterio, ¿cuál cree usted que son los riesgos más significativos asociados con el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones automatizadas? Mira, justamente esa idea del significativo, que es lo más importante, es el corazón de la dificultad. Eh, Depende de lo que los humanos queramos hacer con eso. Nosotros definimos qué es lo importante. Riesgos de severos es que tú puedas dejar que la inteligencia, que una máquina tome unas decisiones que no debería tomar porque no tiene todo el contexto y porque además son decisiones que afectan la vida humana. Eh, Ese me parece, cuestiones que tengan que ver con aplicaciones en salud, en ambiente, eh, tendríamos que nosotros, los humanos, estar presentes, ni siquiera a una persona, sino como colectivo, colocando todas las otras mentes a servicio de validar lo que sea que se le esté pidiendo a una máquina que haga. Ese me parece muy delicado. Pero es muy difícil predecir qué va a ocurrir. Por ejemplo, esto de dejar que las máquinas hablen con cualquiera y sean capaces de responder cualquier pregunta, significa que muchas personas, por ejemplo, van a buscar consejo de cualquier tipo, legal, médico, psicológico, y lo van a encontrar cerca de sus manos en el teléfono celular con una máquina que no sabemos si es una máquina sola o si hay un humano otro humano participando. Y ahí puede ocurrir, ya ha ocurrido, que el consejo no sea muy saludable y cause problemas al humano. De nuevo, esas son de las cosas importantes que tendríamos que estar verificando. Tendría que ser verificable la participación de la máquina en el proceso. Eh, Hay riesgos, hay muchos. No es un camino fácil, no va a ser un camino fácil. Son eh, las posibles aplicaciones de la inteligencia lo incluyen. Lo han incluido siempre, es el otro problema. El problema es que estas capacidades intelectuales desarrolladas pueden terminar siendo dañinas si se les ignora las consecuencias, por ejemplo, en otros contextos. Entonces, no sé, no puedo señalar un aspecto particular, pero sabemos muy bien que este es un terreno delicado en el que deberíamos estar vigilando con cuidado, sobre todo eh, para qué se está usando y para qué se le puede usar. De nuevo, otra razón para que nos involucremos en cómo me está aumentando a mí o a cualquiera de mis vecinos. Ese es el otro detalle. No sé si respondí esa Alonso. Sí, muchísimas gracias, Jacinto. Yo mañana tengo reunión con los chicos, yo mañana voy a hacer una recolección de las dudas y te las voy a hacer llegar por escrito.
Jacinto, agradecido de parte Eh, nuestra, un abrazo y bueno, muchísimas gracias. A ustedes, Muchísimas- muchas gracias, que me pasen muy bien. Hablamos, estamos pendientes. Seguro.